Y esto es de Dios Padre gobernando. Y nada se mueve si tú no lo permites, Padre. Nada se mueve si Jesús no lo permite. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Ese Dios hemos venido a adorar, hermanos. Vamos a ir a la palabra que está en el libro de Efesios 4, del 4 al 7, hermano. Muchas veces, hermanos, las circunstancias de la vida, la presión de la vida, ¿cierto?, no nos permite ver cuán grande es nuestro Dios y cuán incomparable. Pero muchas veces las permite justamente para eso, para que tú veas cuán grande es Él. Amén. Cuán poderoso. Para Él no hay nada imposible, hermano. Amén. Ya perdí el libro de Efesios, hermano. No es tan largo. Dice Efesios 4, del 4 al 7, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, porque es tu palabra, Señor, quien nos revela tu grandeza, Señor, quien nos revela cuán perdidos estábamos, Señor, y cómo tú nos encontraste. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos verte. Amén, Señor. Por permitirnos entenderte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. No hay otro Dios, hermanos. Hay un solo Dios, una sola fe. Pero en el mundo hay tantas religiones, hermanos, como personas. Y muchos, o todas, mejor dicho, excepto el cristianismo y el judaísmo, hermano, igual, aceptan las creencias de otras religiones como verdaderas. Pero el cristianismo no lo acepta, hermano. El cristianismo es exclusivo. Amén. Nosotros creemos en un solo Dios. Así es. Nosotros creemos que hay un solo camino al Padre y su nombre es Jesús, ¿cierto? Amén. Para nosotros los que hemos creído en Dios, hay un solo Dios, el único Dios verdadero, y ese Dios es Espíritu y es Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y muchos dirán, hermanos, ¿y cuál es la religión más antigua? Y en Génesis 4:26, hermanos, nos encontramos con que ahí recién el hombre empieza a adorar a Jehová. Y a Set también le nació un hijo, Set, hijo de Adán, ¿cierto? Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aunque muchos digan, hermano, que la religión hindú es la más antigua, esa es una mentira. La religión más antigua es aquella que cree en un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, Amén. que envió a su Hijo, es decir, es el cristianismo, hermanos. Hablar, hermano, porque muchos hablan de las cosas espirituales ignorando a Dios, ignorando esto, hermano, que es tan importante. ¿Cuántos de ustedes en algún momento fueron a ver una machi? Amén.
pensando que allí había sanidad. ¿Cuántos no irían alguna vez a ver un brujo o una bruja, hermanos? Así es, Señor. Porque existen, ¿verdad? Pero hablar de lo espiritual sin Dios, hermano, hablar de lo espiritual sin la Biblia, es hablar de algo que no tiene ningún respaldo, Amén. ninguna evidencia. No hay en qué afirmarse, hermanos. No hay ningún respaldo histórico, no hay ningún testimonio confiable, pero cuando hablamos del Dios de la Biblia, a pesar de que estas no son las razones por las que creemos en ella, hermano, sí hay mucho respaldo. Todas las profecías que se han cumplido, las evidencias arqueológicas, las evidencias históricas, aún recuerdo que una hermana nos dijo que la NASA, la Sonia me acuerdo, que la NASA reconocía que la Biblia era verdadera. Y hay muchos que dan testimonio de esto que no son cristianos. Dan testimonio de que la Biblia es verdadera. Amén. Y que el Dios de la Biblia es el único real, el único Dios verdadero, el único sabio Dios. Pero entonces, hermano, ¿por qué el hombre, cuando no encuentra respuestas a la vida, por qué cuando el ser humano necesita ayuda, no viene a Dios, no viene a su palabra? Y tú y yo sabemos la respuesta. No debe asombrarnos eso, Amén. porque es la naturaleza del ser humano. Porque el ser humano, hermano, usa como último recurso venir a Dios. Cuando ya prácticamente quedan los puros deditos afuera cuando te está ahogando, ahí el hombre se acuerda de Dios. Amén. ¿Por qué? Por su naturaleza. Hermano, ¿quién quiere leer la Biblia? ¿Quiénes aman la Biblia? ¿Quiénes aman la palabra de Dios? ¿Quiénes corren a leer la Biblia? El hombre natural no la entiende. No la reconoce como la verdad. Las personas no quieren leer la Biblia, no quieren conocer al Dios verdadero, porque de seguro ese Dios bíblico, que todo lo sabe, hermano, apuntará a nuestro pecado. Y su espíritu te guiará a la verdad. Y el hombre no quiere la verdad. Amén. Quiere mentiras para que su pecado no salga a la luz. En Éfeso, hermano, donde Pablo dice estas palabras, que hay un solo Dios y Padre de todos, era una ciudad muy idólatra. Ahí estaba la diosa Diana de Éfeso, al cual la mayoría le rendía cultos. Pero cuando llegó Pablo a predicar allí, hermano, empezaron a cambiar las cosas. Y allí Pablo y los seguidores de Jesús tuvieron que sufrir las consecuencias de aquello. Pero pasaron cosas gloriosas, hermano, como por ejemplo que toda la gente quemó sus libros de brujería, Amén. porque se dieron cuenta que sus libros eran una mentira Amén. y que la verdad estaba en lo que Pablo estaba predicando. Así es, Señor. Amén. Ese Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz, eso que es locura para los demás, hermanos. Pablo hace esta aclaración, hermano, porque había muchos dioses en los cuales creer allí en Éfeso, y sobre todo en la diosa Diana, hermano. Pero cuando Pablo comenzó a predicar de Cristo, muchos se volvieron al Dios verdadero porque se dieron cuenta que no hay otro Dios, Amén. que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que solo Cristo. Pero, ¿por qué esto era posible, hermano? Porque Dios había puesto el Espíritu Santo en ellos. Amén. De lo contrario, no entiende, la gente no entiende, hermano, el mundo espiritual. Por eso pueden creer cualquier tontera que les digan.
pueden viajar kilómetros y kilómetros buscando sanidad en una bruja, en una machi. Y prefieren eso a venir a la Biblia, a venir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son ignorantes del mundo espiritual. Porque Dios no ha abierto su entendimiento. Y dice la palabra que nuestro enemigo cega el entendimiento de los incrédulos. Y tú puedes ver, hermano, gente con tremendas carreras, años de estudio en medicina, posgrados, títulos, y buscan la sanidad en una machi. ¿Tú puedes creer esa locura? Yo no lo puedo creer. Pero cuando voy a la Biblia y entiendo cómo somos, ahí es fácil creerlo. Y ahí es donde nos damos cuenta nosotros, hermanos, cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios. Amén. Y esa sabiduría, hermano, es la sabiduría de Dios. No es la sabiduría del mundo. Así es. Es totalmente distinto, hermano. Y este Dios del que estamos hablando, hermano, este Dios es poderoso. Hermano, el que la gente no crea en Cristo no es un problema intelectual. Todos saben que Dios es poderoso. Es cosa de mirar, ir a las montañas, hermano, y ver tremendas montañas. Ellos conocen las historias que están en la Biblia, hermanos. Quizás ellos no entienden que la mayoría de las historias apuntan a Jesús, pero sí saben que hay un Dios poderoso. Amén. Sí saben que hay un Dios que levanta a los muertos, Amén. solo con su voz. En el libro de Hechos, hermanos, 19, aparece la iglesia de Éfeso. 19 del 1 al 20 dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo, con valentía, con firmeza, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, hermano, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, solo con la ropa de Pablo, hermano. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes,
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y esa la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. ¿Ustedes creen que la gente no conoce esta historia? Las conocen, pero no quieren venir a Jesús. ¿Es realmente poderoso Jesús? Sí. Así es. ¿Es realmente poderoso el Espíritu Santo? Sí. Amén. Quizás tú no has visto un milagro visible, hermano. Pero hermano, yo estuve en Alcohólicos Anónimos y ninguno de allí estaba sano del alcohol, Amén. porque dejaban un vicio para caer en otro. Porque el alcoholismo, hermano, y toda enfermedad, primero viene de un mal espiritual. Amén. ¿Y Sí. quién tiene el poder en el mundo espiritual y en el mundo físico? Amén. Solo Jesús. Y esto lo demuestra, lo que está haciendo Pablo, hermano, demuestra que hay uno solo poderoso y es Jesús, y a quien Él quiera dar el Espíritu Santo y dar su poder. No tenemos un Dios así. Amén. Tenemos un Dios poderoso Aleluya. Sí, Señor. que nos ha sanado. Amén. Hermano, yo vivía con mis hijos enfermos en la casa. Así es. Cuando no quería ir a la iglesia, cuando no quería nada con la palabra de Dios, pero en cuanto comencé a andar con Dios, mis hijos nunca más se enfermaron, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es poderoso. Así es, Señor. No tiene comparación a ningún otro Dios. Amén. Hermano, Él no tiene para qué hacer show. Estar media hora tocando la trutruca, hermano, no sé cómo se llaman los instrumentos. Jesús simplemente te dice: sana ahora. Y Él Amén. te sana. Así es. Así de sencillo. Amén. Ese hombre que estaba endemoniado, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo a los demonios? Salgan de él. ¿Y qué hicieron? Salieron de él. ¿Saben por qué o no? Porque el mundo espiritual se sujeta a Jesús. Amén. Y lo que Él diga, ellos tienen que hacerlo. Así es, Señor. Y eso es lo glorioso de nuestro Dios, hermano. Pero hay gente que se enferma, hermano, y buscan por todos lados sanación, pero no son capaces de rendirse a Dios. Amén. Bueno, no son capaces porque tampoco pueden, Así es. porque depende de Dios. No depende del que corre ni del que quiere, dice la palabra, ¿cierto? Sino de Dios. Amén. Mira lo que dice Lucas. Nosotros conocemos esta historia, hermano, pero ¿sabes qué? Es bueno recordarlas, porque nos damos cuenta la gran bendición que tenemos, Amén. la incomparable bendición que tenemos de conocer la palabra de Dios y de conocer el poder que tiene Jesucristo. Lo que Él se dice
Se hace y punto. Y nadie le puede decir no a Jesús. Amén. Dije Lucas 4 del 31 al 37, hermano, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo, cállate, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca? Y Jesús estaba durmiendo relajadamente. De seguro estaba cansado. Amén. Pero el mar se empezó a agitar, ¿cierto? Y los discípulos se asustaron y fueron a buscar a Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué quieren ustedes, hombres de poca fe? ¿Y qué hizo Jesús? Le ordenó al mar que se calmara. ¿Y qué hizo el mar? Se calmó. Amén. Porque la voz de Jesús tiene poder. La palabra de Dios, hermano, tiene poder porque es de Dios. Así es. Hermano, ¿ustedes creen que este librito no han tratado de eliminarlo? No pueden. No pueden porque es la palabra de Dios. Y como decía la adoración, hermano, todo va a desaparecer, pero su palabra permanecerá. Aleluya. Así es. Y esto es lo que nos sostiene, hermano. Entender que el Dios que servimos es un Dios que permanece en el tiempo. Hermano, meterse en el terreno espiritual sin ser llamado es jugar con fuego. Solo por medio de Cristo podemos reconciliarnos con Dios y poder ver el reino de los cielos. Y sin Cristo no tenemos nada. Amén. Es solo palabrería, hermanos. Es solo charlatanería. Es puro grupo porque no hay evidencias reales que demuestren que las otras religiones o que aluden al mundo espiritual hablan de él, no tienen evidencias. Pero nosotros tenemos la profeta más segura, que es la palabra de Dios. Amén. Por eso el cristianismo es único, hermano. Porque hay un solo nombre dado a los hombres y es el Espíritu Santo. ¿Quién te revela esto? ¿Quién te revela a Cristo? Amén. Así es, Señor. Hermano, si tú conversas con gente de otras religiones, las otras personas no tienen problemas que tú creas en Jesús nomás. Pero nosotros sí tenemos problemas en que no crean en Jesús. Amén. Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. O sea, ¿cuál es el camino, hermano Héctor? Jesús es una persona. No son obras. Amén. No es lo que tú hagas o dejes de hacer. Jesús es el camino al Padre. Amén. Y sin Jesús, el mundo espiritual, hermano, existe la brujería, existe todo eso. Pero cuando aparece el nombre de Jesús, todo eso, hermano, es eliminado por Jesús. Amén. Porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Juan 16, del 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. La gente no tiene idea del mundo espiritual, hermano. Y hablan del espíritu aquí, el espíritu allá, sin hablar de Jesús, sin hablar de la palabra de Dios. Déjame decirte, aquellos que están escuchando esta predicación, que no puedes hablar de lo espiritual si no está Cristo. Amén. No lo entiendes. No tienes idea qué es el mundo espiritual. No tienes idea quién domina el mundo espiritual. Acompáñenme al libro de Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan 1, del 1 al 7 dice: lo que era desde el principio. Hermano, el cristianismo es desde el principio. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Sí, Jesús. Hermano, déjame decirte que en esta tierra no hay nada que te limpie del pecado más que la sangre de Jesús. Amén. Solo la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Para qué vamos a la Masi? Para que nos quiten los espíritus malos que están en nosotros. No pueden, hermano. No pueden, porque solo Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, te puede limpiar completamente. Quitar tu pecado. Y que el Padre lo perdone, reconciliarte con el Padre. Hermanos, ya, y si Jesús nos limpia, ¿cómo nos podemos mantener limpios? Con un amuleto. Con un hilito rojo aquí. No sé, imagínate, yo nunca, gracias a Dios, nunca fui muy fanático de la brujería. Nunca me interesó, como nunca me interesaba nada en realidad. Pero me doy cuenta, hermano, que hay una ignorancia a otro nivel. ¿Tú crees que un hilito te va a proteger de tu maldad? El único que te puede proteger es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, así es. ¿Qué hizo el diablo para poder atacar a Job? Para poder hacerle daño, tuvo que pedirle permiso a Dios. Amén. Nada de lo que nos pasa, hermano, si Dios no lo permite, no pase, punto. Amén. Pero si Él lo permite, Él tiene siempre un propósito, ¿verdad? Amén, Señor. Ya sea una enfermedad, ya sea lo que sea, hermano. Si te quemó tu casa, si te quemó tu auto, Dios siempre tiene un propósito.
porque Él lo permitió. Amén. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, tú ya no dependes de ti, Amén. tú dependes de Él. Amén. Ya no depende, hermano, de que si tú le pones 10 guardias a tu casa o 100 guardias para que te la proteja de los ladrones. Si Jehová no la protege, esa casa nunca va a estar protegida. Amén. Porque el único que te brinda protección completa, costo cero, hermano, Amén. es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, Señor. Completa, hermanos. Y por eso nosotros los cristianos, hermanos, andamos como Heidi por los montes, felices. ¿Sabes por qué? Porque estamos en su mano. Amén. Y sí, a veces nos ocurren cosas que no queremos que nos ocurran, que nosotros llamamos malas, pero que Dios las usa para que te acerques a Él, Amén. para revelarte quién es Él. Como lo hizo con Job, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿a dónde iremos, hermano? Si el único que tiene palabras de vida es nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Así es, Señor. Siéntete orgulloso, hermano. Pero no es orgullo que mira al otro en menos. Siéntete orgulloso de que Dios te haya mostrado esto. Amén, Señor. Porque no Gracias, todos lo Padre. saben. No todos lo entienden. No todos lo aceptan. No todos quieren la palabra de Dios. No todos quieren que el Espíritu Santo habite en ellos. Pero nosotros lo anhelamos. Amén, Señor. Anhelamos que Dios se revele cada vez más a nuestras vidas. Amén, Señor. Porque solo en Él, hermano, solo en Él estamos seguros. Amén. Él es nuestra seguridad. Él y su palabra, Amén. ¿cierto? El mal existe, hermano, ¿cierto? La brujería existe. Pero déjame decirte, hermano, que alguien te puede hacer un mal a ti, si Dios lo permite. Amén. Y puedes llegar aquí sin tener idea del mundo espiritual, y si Cristo se te revela, ese mal se va, Así es, Señor. desaparece. Amén. Porque donde está Cristo, hermano, donde está Cristo, hermano, hay libertad. Amén. Ya nada nos puede aprisionar, ni siquiera los espíritus inmundos, Amén. porque Él sí nos limpia de verdad, ¿verdad? Así es, Señor. Cuando Cristo está, hermano, estos demonios huyen. Y por eso muchas veces, hermano, las personas son sanadas, porque generalmente las enfermedades vienen de no tener una vida espiritual conforme a la palabra de Dios. Amén. Pero esa vida espiritual solo se revela en medio de esto, hermano. En medio de la predicación del Evangelio. Amén. En medio de la predicación de la palabra de Dios. Así es, Señor. ¿Cómo entonces la gente va a creer si nadie les predica, hermanos? Porque la gente quiere ser sanada. Quiere creer en Dios, pero no quiere que tú les prediques. Cuando tú comienzas nomás a nombrar a Jesús, su rostro se desfigura inmediatamente. Porque nuestra carne aborrece a Dios. El mundo vive en una hipocresía tan grande, hermanos. Porque dicen que quieren ayudar a la gente. Porque dicen que aman a la gente. Pero no buscan la verdad. Amén. Porque si hay algo que nos ayuda en nuestras vidas es la verdad. Así es. Porque el mundo vive en una mentira, hermano. Como tú y yo vivimos un tiempo en una verdadera mentira. Amén. En una oscura mentira.
donde nos decíamos a nosotros mismos, no, si todo está perfecto, mi vida es perfecta. Ya si no fui lo que yo quería hacer, pero no importa. Pero por dentro nos estábamos muriendo. El mundo se está muriendo, hermano. Amén. Porque no hay vida en ellos. El mundo está muerto. Dile eso a la gente, a ver. ¿Qué te va a decir? ¿Yo muerto? Ya entramos en problemas con la palabra. Así es. La gente te llega a odiar, hermanos, cuando tú le proclamas la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios del hombre y lo que dice la palabra de Dios de Jesús. La gente odia eso. Odia la predicación del Evangelio. Amén. Y si supieran, hermanos, que la única esperanza en esta tierra es la predicación de los evangélicos, de los cristianos. Porque ¿cómo se convierte la gente, hermanos? Oye, yo le he preguntado esto a muchos cristianos. ¿Cómo se convierte la gente? En lo práctico. ¿Cómo se produce la conversión? ¿Porque un pastor ora por ti? ¿O porque te hace pasar adelante? ¿O se produce en el silencio de tu habitación? Cuando lees la palabra. ¿O en medio de la iglesia? Cuando Cristo te confronta con tu pecado y tú dices, Señor, tienes razón. Eso, solo esa frase ya es de Dios. Amén. Así es. Porque el hombre no reconoce su pecado. El hombre no reconoce su maldad. Por eso la gente no viene a la iglesia. Por eso la gente no quiere leer la Biblia. Porque quieren sanidad. Quieren prosperar. Pero no quieren cambiar. Entonces la gente se pierde en esto, hermano. Porque llegan a una edad, hermano, llegan a los 40, 50 años y se dan cuenta que lo que están haciendo no tiene ni un sentido. Y empiezan a patalear y a buscar por otros lados. ¿Tú te imaginas a alguien que estudió 7 años medicina pidiéndole ayuda a una machi? ¿Tiene lógica eso? Se supone que ellos trabajan en base a pruebas. Y ahí tú te das cuenta que prefieren ir a cualquier lado, pero no venir a Jesús. No venir a la verdad. ¿Qué irá a decir la gente? Porque la gente no dice nada cuando tú vas a una machi. No. Todos lo hacen. Pero cuando tú vienes a Cristo, ¿qué hace la gente? ¿Qué te dice la gente? Te lavaron el cerebro. Ay, ahora de hacer canuto. Se burlan. Pero cuando van a una machi, nadie se burla. Sí, amén. Al contrario, hermano. Qué bueno que fuiste. ¿Cómo te sentiste? Como que si, cómo nos sintamos define toda nuestra vida. Y nos mentimos y nos engañamos solos. Porque no queremos venir a Cristo. Porque no queremos la verdad. Porque no queremos que un libro, hermano, nos confronte. Amén. En realidad la gente no quiere que nadie los confronte. Y menos un Dios que murió en una cruz. Si tú le hablas de Cristo a esta gente, ¿qué te va a decir? ¿Qué te diría? Supongamos que tú tienes una amiga que va donde una machi. Y tú le digas, ¿sabes qué? Es mejor venir a Cristo. Él dio la vida por ti. Él te puede sanar. Él puede cambiar tu vida. Él te puede transformar.
¿Qué te va a decir la persona? Estás loco. Oye, estudié 7 años medicina. ¿Y tú que eres pastor me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Porque inmediatamente, hermano, cuando tú nombras a Cristo, tú te conviertes en su enemigo. Y no quiere nada contigo. Por eso este texto, hermano, guárdalo en tu corazón. Porque lo que Pablo andaba haciendo en Efesios es esto: predicar el Evangelio. Predicar de Cristo, hermano. Meses, años. Amén. Y el mensaje no cambiaba. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que el poder de Dios se manifiesta en medio de la predicación del Evangelio. Amén. Así es. En medio de la predicación de la palabra de Dios. Pablo esto lo vio muchas veces. Amén. Así es. Pero esa predicación que para nosotros es poderosa en Dios, para el mundo es locura. Amén. Entonces al final, ¿quiénes son los locos? ¿Quiénes son los que están mal? Acompáñame a 1 Corintios. Hermano, hace 2 años atrás, si tú me preguntabas, hermano, ¿cómo se convierte la gente? Hermano, llevo 20 años en la iglesia. 20 años en la iglesia. Y a los 18 años, mira, entender que la gente se convierte en medio de la predicación. ¿Por qué? Porque allí se manifiesta el poder de Dios. Cuando se proclama la verdad de Dios. Amén. Y muchas veces nosotros hacemos cursos, ¿cierto? Cursos básicos. Y esto es básico. Y yo lo vine a entender a los 18 años en la iglesia. Amén. ¿Te das cuenta que necesitamos pasar más tiempo con la palabra de Dios? Así es, Señor. Amén. Porque muchas veces nosotros creemos lo que otros nos dicen. Y no lo verificamos con la palabra. Amén. Y son preguntas básicas, hermanos, para las cuales nosotros tenemos que tener respuesta. Oye, ¿cómo te convertiste el Señor? No, yo les decía, es que yo era alcohólico, pasé un mal tiempo con mi esposa, nos separamos, y el Señor tuvo misericordia de mí nomás, po. Y ahora estamos bien con mi esposa. ¿Es eso el Evangelio? ¿Cristo murió en la cruz para restaurar mi matrimonio? ¿Es tan simple? No, no es tan simple. Cristo murió en la cruz por mi pecado. Amén. Ese pecado que Dios aborrece. Así es, Señor. Gracias, Padre. Porque Dios es santo, santo, santo. Y no dejará al culpable por inocente. Es decir, hermano, el Evangelio tiene que ver con nuestra maldad. Tiene que ver con lo que pasa aquí dentro. Porque nosotros nos podemos ver muy buenos hacia afuera. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Incluso, hermano, cuando empecé a predicar, mis intenciones no eran enseñar la palabra de Dios, mis intenciones eran lucirme. Para que la gente dijera, oye, mira cuán cristiano es este hombre. Hasta que un día el Señor me mostró la verdad y me dijo, yo te llamé. Tú no estás aquí porque tú quieres estar. Tú estás aquí porque yo te llamé. Así es, Señor. Y te llamé no para que le enseñes a la gente, porque tú no tienes nada que enseñar. Sino que predica la palabra, explica la palabra. Lleva a otros a la verdad. Y la verdad, me dijo, es que tú eres malo y yo soy bueno. Así es. Y necesitas arrepentirte y venir a mis pies, como fue esa mujer y derramó el perfume. Y todos dirían, oye, la mujer loca. Pero no entendían que ella estaba adorando al único Dios verdadero,
a nuestro Señor Jesús, Amén, Señor. Así es. porque de esa forma se debe adorarlo a Él. Porque solo Él es digno. Amén, Señor. Él merece toda la adoración. 1 Corintios, versículo 18 al 31, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, hermanos, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo Dios salva a la gente? Por la predicación. Por la locura de la predicación. Amén. Recuerdo que yo criticaba a esa gente que andaba predicando en la calle. Yo creo que ellos entienden esto. Ahora que la gente lo ignore, ¿es problema del predicador? ¿O es problema de la gente que no entiende, que no quiere a Cristo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, sí judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, hermano, lo que para el mundo es tonto, es más sabio que todos los hombres. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Y aquí está la salvación completa, hermano. Cuando Dios te salva, tenemos la seguridad de que Él va a completar la obra. Amén. Porque dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para el que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. ¿Qué texto, hermano? ¿Qué texto más claro, hermano? Y si tú sigues leyendo, hermano, hay una claridad de Pablo, hermano, para explicar cómo se produce la salvación. ¿Quién es verdaderamente el sabio? ¿Y quién es realmente? Porque este es como un contraste entre la sabiduría y lo necio. Amén. Un día estábamos en una discusión, hermano, por chat, con mucha gente estudiosa de la Biblia. Y no entendían esto. Y lo discutían. Pero habían unos pocos que sí lo entendían, hermanos. Entender que Dios manifiesta su poder en medio de la predicación. Amén, Y Señor. salva a las personas y las trae a su reino y pone su espíritu, hermano. Ustedes conocen la historia de los huesos secos. Amén. Esa es la historia de la iglesia. Amén, Señor. Porque cuando alguien predica la palabra, está predicando a huesos muertos. Amén. Y cuando Dios pone su Espíritu Santo, se despiertan Amén. y vienen a la vida. Y ese es el poder de Dios. Amén, Señor.
Y ese poder, hermanos, es el que transforma nuestras vidas. Así es, Señor. Amén. Es el que transforma nuestro corazón. Claro, ustedes me conocieron cristiano a lo mejor. Pero si ustedes hubiesen visto al viejo hombre, dirían, Dios ha cambiado a ese hombre. Pero no lo van a poder ver, hermano. Hermano, yo tengo mucha gente que conoce mi vida anterior y conoce mi vida nueva. Amén. ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Porque Dios no les permite ver. O porque el diablo cegó su entendimiento. Porque Dios le permitió que se los cegara. Amén. Los incrédulos, hermanos, no aman la verdad. Los incrédulos no aman la palabra del Señor. Ese es una gran característica del cristiano. El cristiano, eso no lo haga aquí en la iglesia, hija. Los cristianos, hermanos, amamos la palabra del Señor. Héctor, ¿qué cambió tu vida? ¿Qué hiciste diferente después que el Señor te llamó? Ir a su palabra. Amén. No caer en la admiración, hermano, de los predicadores. Así es, Señor. Porque eso es idolatría, hermanos. Dios nos llama para que nosotros, los cristianos, vayamos a su palabra. Amén. Y como dice la palabra, hermano, no es necesario que tú pases adelante, no es necesario hacer show. ¿Qué dice la palabra? Enciérrate en tu pieza. Amén. Y Dios, que te ve en los secretos, te recompensará en público. Así es, amén. ¿Te fijas que el evangelio no es lo que uno cree? La vida cristiana no es lo que la gente cree. Amén. ¿Tú amas la verdad? ¿Amas su palabra? ¿Anhelas escuchar su voz? Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Recibiste? ¿Recibiste de parte de Dios el amor por la verdad? ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Todo tiene que ver con el amor. ¿Te fijas que el mundo espiritual que no tiene que ver con Dios no tiene nada que ver con el amor? ¿Sabes con qué tiene que ver? Con el dinero. Es decir, una machi te sana gratis. No te sana gratis. Tienes que ofrendarle. Y eso es idolatría, hermanos. Amén. Al único que ofrendamos es al Dios verdadero. Aleluya. Y no ofrendamos dinero ni nuestras vidas. Amén. Nuestros corazones le pertenecen a Él. Así es, Señor. Amén. Esa es la verdadera ofrenda que busca Dios de sus hijos. Amén. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con los judíos? Juan 8, del 42 al 47 dice, Jesús les dijo, aquí están alegando los judíos con Jesús para variar, ¿cierto? Y Jesús les dice, porque ellos aseguraban que ellos eran hijos de Abraham y que Dios era su padre, ¿cierto? Eso aseguraban ellos. Hasta que Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo?
respuesta. Es una pregunta retórica, hermano. Uno hace la pregunta y la responde uno mismo. Eso es una pregunta retórica. Le dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? Y Jesús responde, porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Amén. La locura de la predicación. Hay quienes escuchan y quienes no. Por eso esto lo hacemos todos los domingos, hermano. Amén. Para que aquellos que no escuchan, Dios pueda dar la orden y te diga, Lázaro, sal fuera, y te despierte y te dé vida y vida nueva, hermanos, Amén. y salgas transformado, Amén. Sí, Señor. no como un loco, hermano, sino como alguien arrepentido, Amén. como alguien que quiere estar con Dios. Hermano, ¿ustedes creen que yo a los 18 años quería estar con Dios? Me hubiese gustado. Me hubiese encantado haber conocido a Dios a temprana edad para no dañar a tanta gente. Pero no puedo lamentarme de eso. ¿Sabes por qué? Porque el que decidió cuándo venía a sus caminos, lo decidió Él. Amén. Entonces yo le decía, Dios, tú te equivocaste, pues Señor. Tú deberías haberme llamado a los 10 años. Imagínate el tremendo predicador que habría sido hoy día. Y yo, que ustedes no lo crean, ustedes tienen frente a ustedes un gran predicador. Pero no soy yo, Amén. es Él. Aleluya, así es, Señor. Es Él. Porque yo no hablo de mí, hermanos. Y si hablo de mí es para la gloria de Él. Amén. Así es, Señor. Predicar la verdad, hermanos, para que la gente se vuelva a Él y pueda escuchar su palabra. Ese es nuestro llamado como predicadores, hermanos. Amén. La marca de un cristiano verdadero es aquel que ama la verdad. ¿Por qué vienes todos los domingos a la iglesia, Héctor? Porque recibimos el amor por la verdad. Y cuando tú amas la verdad, no importa si está lloviendo, no importa si hace calor, no importa si hace frío, tú amas la verdad. Amén. ¿Saben ustedes que Spurgeon, uno de los grandes predicadores, se convirtió en una iglesia chiquitita? Porque cuando él iba a su iglesia, se largó a nevar y no pudo avanzar más y encontró una pequeña iglesia. Y dice él que allí había un predicador que en el fondo lo que quiere decir que no tenía ningún brillo, pero predicó la verdad. Amén. Y allí él se convirtió al Señor, después de años de estudio. ¿Por qué? Porque allí Dios decidió y manifestó su poder en él. Quizás Spurgeon dijo, aquí me voy a convertir en esta iglesia. Y allí Dios manifestó su poder. Y cambió su corazón. ¿Saben ustedes que ese hombre pasó casi toda su vida en depresión? Pero se aferraba a Jesús y por eso era tan buen predicador. Porque al final él dependía solo de Jesús. Amén. Y ese es el cambio que hace Dios, porque el hombre natural es independiente totalmente, quiere vivir solo. Déjame hacer lo que yo quiero hacer, yo lo voy a hacer mejor. Hasta que Cristo se revela a ti y te dice,
Oye, mírate por favor. Sin mí nada podéis hacer. Amén. Porque estamos cada domingo aquí, porque sin Jesús nada podemos hacer. Amén, Señor. Así es. Quizás tú todavía sigues luchando en tus fuerzas. Yo te digo hoy, ríndete a Jesús, porque sin Él nada vas a poder hacer. Amén. Muchas veces nosotros queremos que los demás se conviertan cuando ni siquiera nos hemos convertido nosotros. De rendirnos a Él, de ser fiel a Él, de ser fiel a su palabra, de amar su palabra, de querer escuchar su voz. Amén, Señor. Hermano, la iglesia verdadera de Dios siempre y en todo lugar, en toda sociedad, en toda cultura, en toda ocasión, el pueblo de Dios tiene hambre por la verdad de la Sagrada Escritura. Tiene hambre de la palabra de Dios, tiene hambre, tiene amor por la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué hay cristianos tibios? Porque no tienen amor por la palabra de Dios. ¿Por qué amamos la Biblia, hermano? ¿Por qué tenemos hambre por ella? ¿Por qué confiamos en ella? ¿Porque somos más inteligentes? ¿Porque se nos ha dado un mejor conjunto de evidencias? ¿Por qué los cristianos aceptamos la Biblia como la única verdad? Y no tiene nada que ver con pruebas. No tiene nada que ver con evidencias. No tiene nada que ver con argumentos filosóficos. No tiene nada que ver con lo que sentimos, hermanos. No tiene nada que ver con la razón. Porque como dice el texto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es simplemente la obra del Espíritu Santo, hermano. O dime tú que la Biblia no era locura para ti antes que vinieras a Cristo. Amén. ¿Por qué los no cristianos no creen en la Biblia, hermanos? Porque el mensaje no es razonable. No es razonable para el ser humano. Es locura para los que se pierden. Es una tontera, hermano. Es algo inútil para el mundo esto. Por eso no vienen. Por eso no quieren ir a la palabra de Dios. Es una tontería. Oye, hermano, vamos a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Tengo que trabajar. Eso produce más. Si supieran, hermanos. Amén, Señor. Si tan solo supieran lo que se están perdiendo. Amén, Señor Jesús. Escuchar al hombre más sabio de la tierra. Escuchar al hombre que hizo los cielos y la tierra. Amén. Solo con su voz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Es decir, hermano, el incrédulo rechaza la palabra y la menosprecia. No, la Biblia es para tontos, para inútiles. La palabra de Dios, hermano, el Evangelio de Dios no encaja con el razonamiento humano. La tratan, hermano, con enemistad y con desprecio. Hermano, ¿sabías tú que toda la persecución cristiana a lo largo de toda la historia humana, es decir, todos esos cristianos que han sido perseguidos, hermano, no ha sido debido a lo que ellos han hecho? Amén. ¿Saben por qué lo han perseguido y lo han matado? Por la proclamación de la palabra de Dios. Amén. Por la proclamación del Evangelio. Así es.
Hermano, nosotros los cristianos, donde vayamos, tenemos una influencia positiva. Donde tú vayas como cristiano, Amén, Señor. todo mejora, todo cambia para bien. Pero no es por eso que te persiguen, es porque tú proclamas la verdad de la palabra de Dios, y el mundo no puede aceptar la verdad de un Dios crucificado y que haya salvación mediante la fe en ese hombre, sin obras, sin la necesidad de hacer obras. Amén. Cuando tú vives en la religión, tú piensas que tienes que hacer muchas cosas para tener el favor de Dios. No, no tienes que hacer nada. Tienes que creer en Jesús, pero ese creer viene de Dios. Amén. Y ese creer, cuando Dios lo pone en ti, eso produce obras. Es decir, no es que las obras te den el favor de Dios, sino que el favor de Dios hace que tú hagas obras para Dios. Amén. Totalmente distinto a creer que porque tú vienes a la iglesia, que porque tú ayudas a los pobres, o porque tienes lástima por los pobres y tienes un corazón bueno, tienes el favor de Dios. No, el favor de Dios solo lo tienes por medio de Cristo, por medio de la obra de Cristo, quien pagó en las 3 horas de oscuridad tu pecado, mi pecado. El mundo no puede aceptar esa verdad, hermanos. Cuando la iglesia primitiva predicaba esto, hermano, que había muerto la iglesia primitiva judía, ¿cierto? Porque todos los discípulos son judíos, excepto Pablo, que es judío, pero también era romano. Y ellos proclamaban que el Dios del cielo se había convertido en hombre y había subido en una cruz a pagar por nuestros pecados. Eso para el mundo es locura. Ellos no quieren a ese Dios. Cuando tú le dices que hay un solo camino, hay una sola verdad, la gente no acepta eso. Pero las otras religiones sí aceptan. ¿Por qué nosotros no? Porque la palabra lo dice. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y su nombre es Jesús. Y eso no es negociable, hermanos. Tú no puedes tomar otro camino. Solo Cristo, solo en Cristo hay salvación. El resto de los dioses, hermanos, son todos falsos. Amén. El resto de los dioses son todos demoníacos. Son inventos, hermano. Escucha esto, invento de los hombres y de los demonios. Una religión falsa es un invento de los demonios para hacer caer a la gente. Solo hay un Dios, y ese Dios vino a la tierra en forma humana y fue rechazado por el pueblo de Israel y crucificado por gentiles por obedecer al pueblo judío, y murió. Es decir, los romanos mataron a Jesús por obedecer a los judíos, para que los judíos no le hicieran problema. Y ellos lo mataron. Pero al tercer día resucitó. Amén. Aleluya. Y ahora Él vive en nuestros corazones. Amén. Y Él se manifiesta por medio de aquellos que Él llamó. Así es, Es decir, hermano, ¿por qué la gente no cree en la Biblia? Porque no es razonable. ¿Cómo un hombre que murió en la cruz te puede salvar? No tienen idea. No tienen idea que subió Jesús a la cruz. No tienen idea la necesidad de que Jesús subiera a la cruz para pagar por nuestra maldad, por nuestros pecados. Amén. ¿Por qué la gente no cree? Porque no depende de ellos, po. Depende de Dios, no es alcanzable para el hombre, hermano. El hombre no puede alcanzar a Dios. Amén.
Ni por más que quiera, si Dios no quiere, no hay nada. Así es. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es decir, aquellos que creen que tienen toda la respuesta, incluso del mundo espiritual. ¿Dónde están? ¿Por qué no están en la iglesia? ¿Por qué no siguen a Jesús? Porque Dios enloqueció la sabiduría humana, hermanos. Amén. Y ellos no logran entender. No logran entender cómo un hombre puede creer en Dios. Cómo un ser humano puede creer en Dios. Toda la sabiduría humana, hermano, junta toda la sabiduría que tú quieras, no pueden llegar a conocer a Dios. Amén. A menos que sea por medio de la proclamación del Evangelio. Amén. El hombre no lo puede entender porque no está disponible para ellos. Hasta que Dios quiera. Así es. Primera de Corintios 3, del 18 al 20, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, y este es el grave problema, hermano, porque el hombre se cree sabio. Oye, hermano, si yo me creía tan inteligente, creía que me las sabía todas, hasta que Dios me mostró cuán ignorante era respecto a las cosas importantes de la vida, hermano. Porque yo puedo ser un excelente profesional, un doctor, un ingeniero, un científico. Pero ¿qué pasa si yo tengo problemas con mi esposa? ¿Qué pasa si yo tengo problemas con Dios? ¿Dónde están las respuestas? ¿En los sabios de este mundo? ¿En los inteligentes de este mundo? De hecho, Dios la escondió para ellos y se la reveló a los niños. ¿Y cómo son los niños? Inocentes, poco inteligentes muchas veces, necios. Pero Dios, cuando revela por medio de su Espíritu la verdad, cambia todo. Amén. Ahí viene la verdadera sabiduría, Amén, Jesús. la que viene de lo alto. Amén. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Tal cual como lo dijo Salomón. ¿Recuerdan que Salomón pidió sabiduría? Amén. No le sirvió de mucho, parece. Porque no es la sabiduría que Cristo da. No era esa sabiduría. Esa sabiduría que traspasa los tiempos, hermano. Y no solo es insensato, hermano, creer en Cristo, sino que es ofensivo para la gente. Ah, ya, eres tú nomás, tu Dios nomás el único que salva, ¿sí? Y no me importa, Dios dice, no me importa cuán inteligente seas, cuántos títulos tengas, tú no puedes creer en Cristo. Porque Dios lo decía así. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. La gente es tan ignorante, hermano, que no se dan cuenta que Jesús es la imagen de Dios. Amén. A menos que Dios lo permita. A medio que Dios lo revele, hermano. ¿Por qué la gente no cree en esto? Porque esto es simple. Necesitamos show.
No necesitamos una orquesta, hermano. Amén. Solo necesitamos la palabra de Dios. Así es. Es sencillo. No necesitamos griterías ni saltos. Necesitamos que se proclame el Evangelio. Amén. Entonces, como, oye, me aburrí con tu predicación. Es que el problema no soy yo. El problema es que tú no lo entiendes. Porque Dios permitió que el diablo te cegue el entendimiento. No lo entendiste. Y nunca la vas a entender hasta que Dios diga, Así es, Señor. Amén. despierta, levántate. Muchas veces la gente viene a la iglesia y queda dormida. Encuentran paz. Pero es porque no entienden la palabra de Dios. Amén. No, la palabra de Dios no encuentra cabida en sus corazones. Como Jesús le dijo a los judíos. Es simple, hermano. El Evangelio es súper simple, pero poderoso a la vez. Amén. Porque los judíos, hermano, piden señales. Y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados y judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. ¿Sabes cuál fue el momento más débil de Dios? Cuando Cristo murió en la cruz. ¿Y saben lo que Dios hizo por medio de eso? Salvar. Aleluya. Salvar a su pueblo. Jesús. Gracias. Traerlo a la verdad. Amén, Señor. Gracias. Y eso es simple, hermano. En medio de la predicación, simplemente Dios manifiesta su poder y cambia tu mente y cambia tu corazón. Así es. Amén. ¿Sabes por qué otra razón la gente no quiere venir a la iglesia? Porque Pablo lo dice aquí. Es debido a que la gente que cree en la palabra de Dios, es decir, el creyente, el cristiano, es alguien insignificante para el mundo. No somos nada para ellos. Amén. ¿Ustedes creen que un doctor te preguntaría, oye hermano, sabes que estoy con problemas en mi casa? ¿Tú crees que él te preguntaría? ¿Me preguntaría a mí? ¿Quién eres tú? Yo soy doctor. Tengo todos estos títulos. Tengo todo este dinero en mi cuenta bancaria. ¿Quién eres tú? ¿Un trabajador? ¿Un simple obrero? Insignificantes. Como dice el versículo 26 al 31 de 1 Corintios 1, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Tú te fijas lo que está diciendo Pablo? De nosotros. Somos gente, hermano, sin influencia. Somos gente no nacidos. Ni siquiera existimos. Somos los nadies, los menospreciados, los no existentes, lo que no es. Es decir, no existimos, hermano. Entonces, ¿quiénes son estos creyentes? Son bajos, no tienen ninguna influencia,
no tienen ningún apellido poderoso, hermano, noble. No tienen rango, hermano, no tienen poder, no tienen preparación académica, no tienen influencia, no importan. Son tan bajos como para ser tratados con menosprecio. Y esa última frase, hermano, de lo que no es, esa es la expresión de mayor menosprecio en el idioma griego. Es decir, ni siquiera existimos. Por eso la gente no cree. Amén. Por eso la gente no nos quiere escuchar. Oye, ¿a quién le has ganado tú? Muchos creen, hermano, que sería mucho más fácil predicar el Evangelio si toda la gente famosa creyera, toda la gente poderosa creyera, tendría mayor influencia. Si todos aquellos que tienen grandes títulos creyeran en Cristo, vendría más gente. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Tenemos algo de qué jactarnos nosotros? Solo de Él. Amén, Él Señor. es nuestra gloria. Amén. Solo por Él, hermano. Y por último, hermano, ¿por qué la gente no viene? Porque no solo los creyentes son insignificantes, sino que también los que predican, es decir, los pastores, los líderes de la iglesia, son insignificantes también. No somos gente impresionante, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el único que te puede impresionar. Amén. Así es. Y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Amén. A tal nivel que tú dices cuán bueno es Dios. No cuán bueno es el predicador. Dios es el bueno. Amén. Dios es el que puede impresionarte y que tú digas, qué hermosa es la palabra del Señor. Amén, Señor. Así es. Qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Algunos creen que mientras más gritan, mayor poder de Dios. Yo he descubierto, hermano, que cuando apenas mi voz sale por el quebranto que hay en mi alma, ahí el poder de Dios está obrando en uno. Amén. 1 Corintios, más abajo del texto que estábamos leyendo, dice 1 Corintios 2, del 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y para qué hiciste eso, Pablo? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Es decir, el predicador, hermano, no va a impresionar a nadie. Amén. No busca impresionar a nadie.
Pero hay gente que busca que el predicador lo impresione. Y eso es porque Cristo no se ha revelado. Eso es porque el mundo es así. El mundo le encanta ver cosas impresionantes. Y así es como podemos ver tantas locuras, ¿cierto? En Facebook. Gente saltando, hermano, haciendo llover oro. Allí no está Dios. Dios no está allí. ¿Recuerdan cuando Elías quería saber, escuchar a Dios? ¿Dónde venía Dios? ¿En qué venía? En lo más sencillo, en lo más simple. No en lo poderoso como él creía. Pero si Dios quiere venir en lo poderoso, ¿viene en lo poderoso también? El tema es que el ser humano no entiende cómo se manifiesta el poder de Dios. Amén. Así es. Las palabras de Pablo, hermano, el discurso que daba Pablo era simple, porque su predicación no dependía de su elocuencia o de su conocimiento, dependía del poder de Dios. Amén. Hermano, nadie se va a convertir si Dios no quiere. Nadie se va a convertir porque aquí se sube un hombre que conoce la Biblia de pie a cabeza y usa la palabra con toda sabiduría y con todo poder, hermano, si Dios no quiere manifestar su poder. Amén. Y su poder, hermano, no se manifiesta en cosas externas, se manifiesta en tu corazón. Amén. Ustedes han leído el Nuevo Testamento y si lo comparamos con el Antiguo Testamento, ustedes se dan cuenta cuántas señales hizo Dios, cuánto poder derramó, Así es. y aún así el pueblo judío permaneció incrédulo. Amén. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, hermano, no hay grandes obras. Eso es lo que nosotros creemos. O eso es lo que el ser humano cree. Pero se convirtieron muchas personas al Señor. Amén. Y como decía en el antetexto Pablo, con su ropa sanaba a otras personas. Pero no era que Pablo hacía un show. Pasa, hermano, adelante, Dios te va a sanar. Dios te va a levantar de los muertos. No, era sencillo, hermanos. Pero ¿qué anda buscando la gente? ¿Qué busca el ser humano natural? El show. Amén. Mientras más luces, hermanos, mientras más ruido, el poder de Dios más grande. Mentira. Así es. El poder de Dios se manifiesta por la proclamación de su palabra. Amén. Y tú ni lo vas a ver, Así es, Señor. a menos que justo el poder se manifieste en ti Amén. y te diga, hijo mío eres tú. Cosas que la palabra nos va mostrando, hermano, y nos damos cuenta. ¿Por qué la gente no quiere venir a Jesús? Jeremías 9, del 23 al 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Gracias. Ese es Jeremías 9, del 23 al 24, hermano. ¿Cuál es nuestra gloria? Entender a Dios, Amén. conocer su palabra, amar su palabra. Amén, Señor. Así es.
Mira lo que dice 1 Juan 2, del 26 al 27, hermanos. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira según ella, os ha enseñado permanecer en Él. Hermano, aquel que Dios ha puesto su espíritu. Hermano, cuando yo digo algo, cuando el predicador está predicando, ¿qué dices tú? Amén. Amén. Porque eso ya estaba en ti. Así es. ¿Y qué significa amén? Estoy de acuerdo con Dios. Estoy de acuerdo con lo que dice su palabra, porque eso ya está en ti. Amén, Señor. Pero los incrédulos, ¿por qué la gente nueva no dice amén? Porque no está Cristo, no está el Espíritu Santo. Amén. Y lo peor, hermano, que el mundo, como dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. El mundo, hermano, cree que va así hacia arriba. Y lo que no entienden es que van así, van hacia abajo, cada vez más necios, Amén, Señor. cada vez más torpes en cuanto a lo espiritual se refiere. Amén. Porque solo Cristo, hermano, solo Cristo te puede revelar el mundo espiritual. Así es, Señor. Amén. Y no necesitas match, y no necesitas brujo, solo necesitas que Dios se manifieste en tu vida. Amén. En medio de esto, en medio de la predicación del Evangelio. Porque dependemos de Él, hermano. Amén. Así es, Señor. Él te puede transformar, no un pastor. Él te puede cambiar. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Puedes ver tú la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? ¿Puedes ver tú la gloria en la cruz del Calvario? Esa cruz de la cual muchos se avergüenzan. Es por esa cruz que Dios nos dio vida por medio de creer en Él. Amén. Claridad, hermanos, discernimiento es el que nos da el Espíritu Santo. Amén. Muchas veces, hermanos, los cristianos se sienten menospreciados y somos menospreciados. Y está bien porque Dios hizo algo que es de lo que no es. Así es, Señor. Hermano, ¿tú crees que a un ser humano natural le gustaría que yo le dijera eso? Tú no eres nada. Tú no existes. Pero hay una realidad, hermano. Para Dios no existe. No existen los no creyentes. Él no los ve, no les interesa. Solo cuando Cristo aparece en nuestra vida, Dios nos empieza a ver. Y somos reconciliados con el Padre. Y se abre este mundo espiritual. ¿Cuántos de aquí, hermanos, no tenían idea que no existía,
que existía un mundo espiritual? No, pues con platita se compran huevos. Solo lo que veíamos, en eso creíamos, ¿sí o no? Pero hay un mundo. Está el reino de los cielos, de cuál depende este mundo, hermanos. Porque este mundo, muchos dirán, no, si es que este está gobernado por Satanás. Sí. Hasta que Dios dice no. Hasta que Dios dice, hasta aquí llegáis tú nomás. No, no toques a mi hijo. ¿Lo podrá tocar Satanás si Dios le dice no? No. Porque no, mira, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, hermanos, no te admires o que no te sorprenda cuando la gente haga tantas locuras. Porque el mundo, hermano, el mundo es el que está loco. Amén. Porque no entienden la sabiduría de Dios. No entienden el poder de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les resplandezca en sus corazones y puedan ver la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Que puedan entender lo glorioso que es la palabra de Dios. Amén. Y lo verdadero. Amén. Que fuera de ella, hermanos, todo aquel que vive fuera de la palabra de Dios vive en la mentira. Amén. Así es. Dios nos ha llamado a vivir en la verdad. Amén. Oremos para terminar, hermanos. Amén. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, yo te ruego por aquellos que aún no te conocen, Padre, Amén, Señor. para que tú tengas misericordia, Señor, para que tú derrames tu poder, Señor, y abras su entendimiento y puedan ver la palabra de Dios. Haznos torpes, Señor. Que podamos ver nuestra torpeza para depender solo de ti, Señor. Solo del sacrificio de tu Hijo, Padre. Porque tu palabra dice que aunque seamos muy torpes, Señor, nunca nos perderemos. Haznos ignorantes, Padre, para que seamos realmente sabios. Amén, Señor. Dependencia total de ti y de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos a nuestro Dios, al único sabio Dios. ¿Quién te levantó de entre los muertos, hermanos? Solo Jesús. En mis Solo luchas, Jesús tiene el poder. solo